tenemos visitas en el estudio. Está el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, visitándonos. Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por la visita. Hola, buen día, Gonza. Buen día, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. ¿Todo en orden? Bien. ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda la gestión? ¿Cómo anda la plata en la gestión? Remándola en dulce de leche. Me imagino. La verdad que en momentos bastante complejos a nivel nacional, con la caída de la coparticipación muy fuerte. En términos reales, casi un 20% que viene cayendo en relación a lo que teníamos presupuestado, que era un presupuesto bastante conservador, digamos, lo hicimos a fin del año pasado, pero sin embargo, bueno, frente a todos los pronósticos más pesimistas estamos aún peor, con lo cual, bueno, viendo cómo reestructuramos ahora un poco el presupuesto para hacer el gasto mucho más eficiente en todo lo que tiene que ver con la producción propia de asfalto, con la planta de asfalto nuestra, pero sí, bueno, también muy abocados en lo que es el desafío electoral que se viene ahora en octubre y que nos tiene también ocupados para un poco ponerle un freno a Milei y esta digamos, manera de administrar el Estado que le hace tanto daño a los ushuaienses, a los fueguinos también, ¿no? ¿Esa caída en los recursos tiene que ver con caídas de recursos coparticipables? Sí. ¿O también la propia recaudación porque la actividad comercial y todo bajó? No, estamos hablando de lo coparticipable, que tiene que ver con la baja de la actividad, con el freno a todo lo que tiene que ver con la industria y con esta retracción tremenda que hay en la economía. Obviamente, digamos, marcada por un proceso de favorecimiento a lo que tiene que ver con el sector financiero y a la especulación financiera, que claro, eso le pone un freno a toda la producción nacional y todo un freno a cualquier negocio, porque es mucho más jugoso y rentable para cualquier empresario poner a trabajar la plata en la timba financiera, y eso te deja digamos, al margen a todo lo que tiene que ver con el aparato productivo nacional, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que la producción cae, obviamente que la recaudación cae, también hay un proceso de apertura económica que implica bueno, lo mismo, ¿no? El freno a la producción y la caída del empleo también. La otra vez, hace 1 o 2 semanas, tuvimos la visita de la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia. Una cosa que decía, que le llamaba la atención, es que hacía mucho tiempo que no veía locales tanto tiempo vacíos sobre la calle San Martín. ¿Esa merma en la actividad local también la perciben desde la municipalidad? Sí, por supuesto, pero en términos, digamos, de absolutos, o sea, en la totalidad del recurso no implica tanto impacto como lo es la recaudación por coparticipación, pero sí el impacto también se ve en cómo afecta la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y también los dispositivos que tienen que ver con asistencias sociales que aumentan de manera considerable, ¿no? Todo claro, lo que tiene que ver con asistencia alimentaria, o sea, tienen más demanda. Muchísimo más demanda los subsidios que tienen que ver con la ayuda a pago de gente que no llega a pagar el alquiler y bueno, distintas circunstancias que hacen que la municipalidad, como principal puerta de acceso, digamos, un vecino, se sienta completamente tensionada en estos momentos económicos, ¿no? La situación, entienden que si la elección en octubre resulta favorable para Fuerza Patria, puede llegar a agudizarse más todavía, digo, porque todo parece indicar que tienen el dólar o están tratando, les está costando mucho sostener el dólar pisado, todo ese tipo de cuestiones, que la especulación es si la elección le va mal al gobierno nacional, va a tener un impacto en la economía mucho peor. Digo, porque los mercados van a empezar a los bonistas van a empezar a retraerse. Me parece que ya lo charlábamos muy tempranamente cuando arrancó el gobierno de Javier Milei, que esta política económica no iba a terminar bien. Y me parece que no es buen augurio el discurso que tuvo el presidente cuando la presentación del presupuesto, que dijo vamos a hacer lo mismo en la misma dirección a mayor velocidad, ¿no? Con lo cual, el destino, digamos, de una economía que se va a desarmar y caer de a pedazos es prácticamente inevitable, porque van a hacer lo mismo que vienen haciendo hace 2 años. Así que realmente creo que no va a mejorar en absoluto. Por contrario, creo que va a empeorar, claro, ¿no? Porque un dólar sostenido de manera artificial, luego explotando a una devaluación que seguramente después de octubre se va a ir a, no sé, un 20, un 30, un 40%, la verdad que Dios sabe
a cuánto se va a ir esa devaluación. Después recuperar eso en salarios, recuperar eso en poder adquisitivo, va a ser muy, muy difícil por una actividad que va a seguir planchada y probablemente se agudice más, ¿no? Me parece que no hay nada que muestre que en lo inmediato, con este modelo económico, vamos a estar mejor. Me parece que el gran desafío nuestro es empezar a pensar qué vamos a hacer cuando de vuelta le toque al campo popular gobernar el país, ¿no? Me parece que ahí hay que poner la energía y ahí hay que empezar a ver qué se hace con una deuda que es prácticamente impagable en términos reales, dicho por los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que ya alcanza casi el 10% del Producto Bruto Interno de Argentina. Para que tengamos dimensión, Ucrania, un país en guerra, le debe el 6,5 más o menos al Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos casi llegando al 10% del PBI, con lo cual pagar eso en los términos que está planteado, en los plazos que está planteado, es imposible. Ese es el gran desafío que va a tener cualquier gobierno que venga, cómo renegociar esa deuda, que implique también el crecimiento, ¿no? Porque esto de no hacer obra, no hacer una cuadra de asfalto, no hacer vivienda, me parece que tiene consecuencias tremendas en la sociedad, ¿no? Vemos la Ruta 3 como está sin mantenimiento y cada vez que viajamos a Río Grande está peor, ¿no? No habían prácticamente previsto la compra de sal, creo que eso se subsanó porque era algo, digamos, de utilidad, era demasiado, ¿no? Pero bueno, nosotros apuntamos a que desde Tierra del Fuego le podamos poner un freno a las políticas de Milei, ¿no? ¿Cuánto puede un municipio, y además del tamaño del municipio de Ushuaia, no estamos hablando de 90.000 habitantes, cuánto puede amortiguar un golpe como el que podría llegar a darse, sobre todo si el gobierno anda debajo de los 30 puntos, es una calamidad para ellos? Digamos, ¿qué herramientas, qué resortes tiene un municipio como para poder tratar de contener esa situación, seguir pagando salario, la luz, seguir haciendo alguna cuadra de asfalto? Bueno, eso lo determina la administración responsable de los recursos, ¿no? Ahí está la clave en que uno, cuando los recursos bajan, negociar de manera de cara a cara con los trabajadores y explicarle, abrirle los números y decirle hasta dónde podemos recuperar el salario, hasta dónde no. Es lo que venimos haciendo todos estos años y que ha dado realmente resultados, ¿no? Digamos, porque hay que seguir haciendo obras, hay que seguir brindando servicios a una escala y una medida que no es lo que necesita la ciudad. ¿No? Hay obras fundamentales que necesitan el financiamiento nacional o el financiamiento a través de otros fondos, como puede ser el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que también está ahí frenado y timbiado, ¿no? Claro. Entonces, y no se materializa, digamos, una sola obra a través de ese fondo. Entonces, bueno, todo eso implica que nosotros tengamos que administrar de manera responsable los recursos en un contexto realmente muy difícil, muy parecido a lo que fue el gobierno de Macri, pero tiene características que lo hacen mucho peor, ¿no? Sí. Un solo peso, no han puesto un solo peso en ATN ni en obra pública, cosa que no pasó en el gobierno de Macri. Por lo menos la provincia recibió algunas obras. Y se retiró por completo de la obra pública, ¿no? Claro. Y bueno, de la salud, de la obra pública, de las políticas que tienen que ver con la discapacidad. Bueno, sí. Ayer estuvo en Paraguay, Milei, y una de las cosas que dijo respecto de un poco el escenario que se presenta, la necesidad también de ganar en octubre para ellos, etcétera, es que los puntos medios o las opciones intermedias no sirven. Pero no lo planteaba solo en términos de electoralmente tratar de desinflar tal vez una tercera posición que, así como le puede sacar votos al peronismo, también en algún lado le puede sacar algún voto a él, sino que lo planteaba en términos de las recetas que hay que aplicar. O sea, ayer en Paraguay, en este foro ultraderechista en los que él participa, volvió a ratificar que las cosas son a fondo. Con lo cual, un poco como decías vos, todo parece indicar que efectivamente va a seguir por este rumbo. Sí, yo creo que nace esa convicción, digamos, está profundamente arraigada al modelo y diseño de país que ellos sueñan, que ellos sienten que debe ser, ¿no? Que es con una población marginada, ¿no? Con pobreza estructural y que ya aquel que nace pobre sienta que no puede salir de esa situación, como pasa en algunos otros países de Latinoamérica y del mundo en general. Que se acepta la pobreza estructural como algo lógico y necesario, como parte de un sistema capitalista que digamos que los deja, los margina, ¿no?
Yo creo que eso en Argentina no es posible y no es viable porque a partir de que existe el peronismo, desde la década del 40 en adelante, digamos, acá cualquiera que nace en una clase trabajadora, en una clase obrera, siente que puede llegar a tener un título profesional digamos, y a tener una escala social ascendente digamos, que eso, si bien fue puesto en crisis varias veces, es lo que resurge y que me parece que va a quedar demostrado hoy también en la defensa de la escuela, de la educación superior pública, en la marcha que vamos a tener ahora en un rato en defensa de la ley de financiamiento de la universidad pública, que esos son pilares fundamentales de la sociedad argentina, ¿no? No veo a un país resignándose a que una parte tenga que caer en la pobreza como de manera estructural, ¿no? Y necesaria para un modelo y un diseño de país que favorezca a un sector financiero, un sector especulativo, un sector privilegiado de la sociedad, que nació en un lugar privilegiado y que ese es su lugar. No lo veo y siento que la Argentina nunca se va a resignar a eso, por eso también hacemos política desde el lugar que hacemos política y sentimos que en algún momento, digamos, esta mentira se cae a la luz, digamos, se le puede poner una luz encima y saber que esto solo beneficia a un sector, ¿no? Igual, Sebastián, es una mentira, como decís vos, que en realidad mucha gente decidió creer. O sea, ¿cómo se contrarresta eso? ¿Por qué? Hay una parte de la sociedad que habla, o sea, o apoya tipo títulos como Riesgo Cuca, sí, o Basta de peronismo. Kirchnerismo nunca más, y esas consignas que pensaron que iban a ser efectivas, que yo creo que fueron efectivas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 23, pero que tenían que ver con lo que sucedió después, que fue una estafa electoral, ¿no? Esto de la motosierra para gastos innecesarios, digamos, la casta, ¿no? Esa casta que se personificaba en la política, se personificaba digamos, en sectores de privilegio, que luego la realidad demuestra que esa casta eran los jubilados, ¿no? Porque el principal sostén del déficit cero son los jubilados. Uh-huh. Los jubilados, la educación, la salud, ¿no? Entonces, por ahí pasó la motosierra, esa era la verdadera casta para este diseño de país, ¿no? Entonces eso es fácil por ahí transmitirlo, decirlo ahora, que luego de 2 años está clara, digamos, la evidencia es real, es fáctica, por dónde pasó el ajuste, sí, digamos, ¿no? Los jubilados perdieron más del 30% de poder adquisitivo, y eso, ¿cómo se logró? Y que los aumentos fueran por debajo de la inflación, uh-huh, ¿no? El presupuesto para la universidad pública es el más bajo en 20 o 30 años, ¿no? En términos reales. Lo veíamos el otro día, ayer, lo estudiábamos y bueno, obviamente, de hecho, sale a decir algo el presidente que haciendo unas cuentas medio en el aire, te puedes dar cuenta que no es tan así como lo presenta, y eso, no llega nunca. ¿Y eso cómo se logra? ¿Y eso cómo se logra en términos de administración? Y que todos los aumentos sean por debajo de la inflación, ¿no? Y resulta que en términos reales uno termina ajustando en esos sectores que son los principales que deberían ser los protegidos, ¿no? Jubilación, salud, educación, porque son los pilares que sostienen un país, ¿no? Pero por eso te decía, es como, bueno, pero evidentemente alguien que votó esto que para muchos era claro que era una mentira, o sea, hoy siguen sosteniendo, pero lo siguen sosteniendo desde como... Sí, en mucho menor medida, ¿no? En mucho menor medida seguramente porque, claro, se les vino encima algo que no esperaban, pero evidentemente hay un grupo de gente que quiere realmente salirse de todo tipo de contexto. ¿Cómo se gana a ese Es que probablemente los condimentos que tenga que ver con la motivación del voto pasen por otro lado, ¿no? No tanto por qué va a hacer y cómo lo va a hacer, sino esto de mantener privilegios. Hay un sector grande de la sociedad también que la está pasando, no te diría muy bien, pero sí le está yendo bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con negocios financieros, con los negocios que implica la timba financiera, la están pasando bomba, ¿no? Porque, y una vez más, para tratar de simplificar, digamos, estos análisis, ¿cómo hacen? Y se endeudan en pesos, compran dólares, un dólar que está sostenido de manera artificial, lo hacen laburar, hacen trabajar la guita, y cuando se vuelven a hacer de esos pesos, otra vez van al dólar, ¿no? Entonces terminan teniendo
rentabilidades del 30 o 40% en dólares, cosa que no pasa en ningún lado del mundo, digamos, ¿no? Claro. Que uno se pueda endeudar en pesos, hacer trabajar esa plata y después cuando se retira en dólares con rentabilidades gigantes. Claro, ¿no? sí, es impresionante. Entonces, ¿por qué vas a poner a trabajar eso al sector productivo? Si vos podés tener una rentabilidad de 30% en dólares en el sector financiero, ¿no? No hay país viable que tenga industria, que pueda... eso podría ser en alguna en algún paraíso financiero, digamos, pero un país como la Argentina, que necesita tener industria para poder tener empleo, es muy difícil sostener una política económica de ese estilo, ¿no? Y hoy dentro del municipio, ¿cuáles son los recursos que se tienen como justamente para poder acrecentar un poco la producción en este contexto tan difícil? No, bueno, es administrar la escasez, digamos, administrar y tratar de innovar en función digamos, de las herramientas que tengamos al alcance. Hay decisiones que fueron estratégicas que tomó Walter hace unos años que nos permiten hoy tener cierta autonomía, como puede ser la planta de asfalto, ¿no? Uh-huh. Porque hoy nosotros tenemos que comprar insumos para producir nuestro propio asfalto y tenemos toda la maquinaria para poder volcarla en la ciudad, que es el principal, digamos, motor de la obra pública que nosotros podemos hacer desde el municipio. Después hay cuestiones estructurales que también nos vamos a hacer cargo, como por ejemplo la obra de la pasarela. Eso también la vamos a terminar con fondos y financiamiento propio, porque es una obra fundamental para la ciudad, porque embellece mucho el centro de la ciudad y que creemos que le va a dar otro sentido y otra utilidad, pues también es muy linda esa parte, ¿no? Claro. Pero también, fíjate, esa obra obtuvo financiamiento internacional con fondos del CAF, que fueron percibidos por el Estado Nacional y que están siendo timbiados también. O sea, son parte de las reservas del Estado Nacional que no los quiere gastar para que no se reduzcan Claro, pero el CAF hizo El CAF ya puso la plata. Claro. Lo que pasa es que no te la baja Caputo. Claro, exactamente. Claro. Sebastián, hubo una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires, que si bien es una elección local en la que se elegían representantes en las escuelas, concejales y legisladores provinciales, la elección se nacionalizó también por voluntad propia del presidente, que se involucró directo, que lo planteó casi como una suerte casi de plebiscito de su propia gestión. Perdió por 13, 14 puntos. Algunas encuestas ahora algunas encuestas que uno les presta atención, ¿por qué? Porque estuvieron cerca, no sé, Gustavo Córdoba dijo 10 puntos, fue uno de los que más cerca estuvo. Están hablando de que Tayana andaría entre 5 y 7 puntos por encima de... Sí, que Gustavo en privado nos decía que él creía que iba a ser más. Mirá. Sí, viene bastante finito Gustavo con los números. La verdad que sí. No sé si lo entrevistaste. Sí, estuvo hace un par de semanas que estuvo acá y vino. Creo que viene ahora, no sé si este fin de semana o el otro también. Así que, es una de las consultoras que sí, más la pega. Eso para los que les gusta vender humo con otros números que son mágicos, me parece que... Hay algunos que son lindos, sí. Hay algunos que son lindos. Pero bueno, digo, eso le da impulso a Fuerza Patria para octubre, de cara, Fuerza Patria en Tierra del Fuego de cara a las elecciones del 26 de octubre, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que sí, porque me parece que está claro, digamos, cuál es el freno a esa política nacional, cuál es el freno a esta realidad económica que estamos viviendo, cuál es el freno al avasallamiento de algunos derechos que se están viviendo, que es Fuerza Patria el lugar donde uno puede depositar el voto y saber que va a tener una mirada y una opinión completamente distinta a lo que está impulsando el gobierno nacional, ¿no? Me parece que pasa por ahí porque es un espacio que va a contener diputados y senadores que van a tener una clara misión, que es reconstruir un modelo de país que nos incluya a todos, ¿no? Uh-huh. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, y uno lo que puede ver en el bloque de Unión por la Patria, tanto en diputados como en senadores, es, vos podés coincidir o no, pero lo que uno ve es una cierta coherencia a la hora de votar en cada una de las sesiones desde que asumió Javier Milei. El año pasado, vos lo habrás percibido, había una onda un poco más centrista, si se quiere, que lo que planteaba era, bueno, hay cosas que ya no se tienen que discutir más, el déficit, la macro, no sé, cosas por el estilo. A lo largo del trayecto lo que uno va viendo es que
esa línea de coherencia pudo haberle beneficiado a Unión por la Patria de que la gente ahora vea que es ahí y no tal vez en un partido de gobernadores que le acompañaron otro tipo de leyes al Sí, gobierno por supuesto. nacional? Yo creo que siempre a la larga la coherencia siempre garpa, digamos, ¿no? Porque hay que bancar que te pongan todo el tiempo en un lugar. Y aparte lo hablábamos en este mismo lugar, ni bien arrancó el gobierno de Milei, y decíamos, che, esto no termina bien, porque este diseño de país ya lo probamos varias veces y no funciona, digamos, ¿no? No funciona porque no incluye a todos. Y entonces a partir de ahí, digamos, algo tan simple como eso te hace pensar que no va a haber una sociedad que se banque estar en la pobreza porque ese es su lugar, digamos, ¿no? Digo como algo digamos, como rector, porque vos decís, che, pero a lo mejor son, a ver, lo que podría ser una derecha conservadora y desarrollista, ¿no? Pongámosle Sí, en esos términos. tipo al estilo, Frondizi. O Brasil, ¿no? Que Claro, vos decís, che, bueno, Claro. una burguesía digamos, que defiende cierto sector, pero también piensa en el desarrollo y también piensa en el crecimiento, Sí. también piensa en hacer rutas, en hacer escuelas, en hacer, ¿no? Estos muñecos son entreguistas 100%. Sí, o sea, la Son, imagen, son rentistas. la imagen que reposteaba el presidente después de las elecciones era vestido de una indumentaria inglesa, ¿no? Luchando contra el pueblo argentino. Era un cruzado luchando contra el pueblo Era un argentino. cruzado, y eso es muy simbólico, ¿no? Yo no menosprecio ese tipo de mensaje, ¿no? Porque viste que en política todo es un mensaje. Ujú. Sí. Y sobre todo a ese nivel, ¿no? Me parece que él le está hablando a sus patrones, él le está hablando a sus mandantes, ¿no? Diciendo, che, yo la voy a pelear. Y está peleando contra el pueblo argentino, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, ponerlo en esos términos también es complejo porque bueno, termina siendo una opinión personal. Pero creo que es importante que sepamos que Fuerza Patria es el lugar para defender tanto a los fueguinos como a los argentinos, ¿no? Ujú. Bueno, vos sos uno de los apoderados del Frente de cara a el próximo mes y pico más que queda. ¿Qué van a hacer para redoblar los esfuerzos? Estamos trabajando mucho en enseñar a votar, que es un sistema nuevo de votación. Claro. Digamos que todavía no sabemos cómo va a impactar en el electorado. En eso estamos muy concentrados y recorriendo los padrones propios, ¿no? O sea, visitando a nuestros afiliados, a nuestros votantes, que entiendan que digamos, cuando lleguen a un lugar parecido a un cuarto oscuro, se van a encontrar con una boleta nueva, ¿no? Y nada, eso me parece que es el principal desafío también. ¿Vos ves que la cosa de acá al 26 se va a ir polarizando cada vez más entre Libertad Avanza y Fuerza Patria? Yo creo que sí, porque me parece que la muestra estuvo en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay en el medio queda muy chiquito, porque nosotros lo sostuvimos desde un principio, por eso peleamos tanto por una unidad, porque entendíamos que al electorado hay que hablarle con claridad, ¿no? Y ser sinceros en las propuestas electorales. Si llevamos propuestas muy parecidas, me parece que tenemos que estar en el mismo espacio y resolver las cuestiones internas, sobre todo si tienen que ver con lo personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sebastián, gracias por la visita. Por supuesto, siempre interesante poder escucharte para ver cómo la está viendo, no solamente en términos de la gestión, sino también en términos, en este año en particular, de lo electoral. Gracias por la visita. Gonzalo, muchas gracias, Caro, muchas gracias a la audiencia. Gracias. Sebastián Iriarte, jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, apoderado también del Frente Fuerza Patria.